dado el existir, porque tú me has dado cariño y me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor Jesús. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor Jesús. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño y me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde. Gracias, Cristo. Te pedimos en esta tarde, Señor, de sacrificio y de loor a ti, Señor, que unifiques nuestras vidas. Tu mayor preocupación, Señor, fue la unidad en el Espíritu Santo. En esta tarde te pido que nos unifiques en un mismo pensar, en un mismo sentir. Que ese pensar y sentir sea el sentir de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que prepare nuestros corazones para esta palabra hermosa, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, así como está de pie, vamos a leer hay una parte que yo dejé pendiente, hermanos. Solo quiero leer del 18 al 21 del capítulo 1. Y leo: a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zacarías 1:18. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá y a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije: ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Una visión nocturna, el primero de 8. 3 meses después, la palabra del Señor volvió a Zacarías. Se recuerde que esta es la segunda parte de esta enseñanza del libro de Zacarías.
Esta es una profecía, aunque en forma de visión que Zacarías ve de noche. En el versículo 11 se habla del hombre montado en un caballo rojo, como el ángel o mensajero del Señor. En Zacarías 6:5 se habla de los caballos como los espíritus de los cielos, el poder energizante. ¿Alguien puede leer 6:5? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Amén. Los caballos, el ángel le dice, son los vientos, ¿verdad? Se habla de los caballos como los espíritus de los cielos, el poder energizante que sostiene a sus jinetes. Aquí el caballo es rojo, recordándonos el juicio y el derramamiento de sangre. Se paró entre los mirtos en la hondonada. Él está de pie, no peleando. Esto nos recuerda a Habacuc 3:6. ¿Qué dice Habacuc 3:6? Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los callados antiguos se humillaron. Amén. Tus caminos son eternos. Amén. Detrás del caballo rojo y su jinete había otros caballos rojos también, hablando de juicio y derramamiento de sangre. También tenían caballos alazán, un color mezclado entre rojo y naranja. Esto habla de juicio templado con misericordia. También estuvieron presentes caballos blancos, símbolos de victoria. Estos otros caballos esperaban el momento en que se lograran sus fines adecuados. En algunos casos caería el juicio severo, en otros casos el juicio mezclado con la misericordia, luego la victoria final de Dios sobre el mal. Zacarías pregunta, ¿quiénes son? Luego se nos habla del ángel que habló conmigo, la frase, el ángel que habló conmigo, quien responde que le mostraría. El ángel que habló conmigo, del que se habla de esta manera 11 veces, se distingue del ángel del Señor. La respuesta en realidad la da el hombre que estaba entre los mirtos, y el versículo 11 muestra que este es el ángel del Señor. Quien responde es que estos caballos habían sido enviados por el Señor para caminar de un lado a otro por la tierra. Entonces ellos, los caballos rojo, alazán y blanco, respondieron al ángel del Señor que había caminado de un lado a otro y que toda la tierra descansaba tranquilamente. Esto parece ser nuevamente la apariencia de Dios antes de juzgar. Así como a menudo hay un tiempo de calma antes de una tormenta violenta, su caminar por la tierra indica que su trabajo aún no ha terminado. La promesa del Señor de consolar a Sión. Entonces el ángel del Señor, el verdadero intercesor de su pueblo, se dirige a Dios, el Señor de los ejércitos, y le pregunta, ¿hasta cuándo no tendrás misericordia de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales te enojaste 70 años? Él está hablando de los 70 años de cautiverio, porque aunque algunos habían regresado a Judá,
y a Jerusalén, muchas personas todavía estaban realmente liberadas de la opresión de sus enemigos, como lo atestiguan Esdras y Nehemías. ¿Cuánto más puede usar hoy la misma expresión, oh Señor, hasta cuándo? Desde ahora han pasado casi 2000 años desde que Israel rechazó a su Mesías y ha continuado bajo el juicio de Dios. La respuesta del Señor al ángel que habló con Zacarías fue con palabras buenas y reconfortantes, porque Dios es Dios de todo consuelo y no desea que su pueblo se desanime por las circunstancias. Así dice el Señor de los ejércitos: soy celoso por Jerusalén y por Sión con gran celo, a pesar de los muchos fracasos de su pueblo. La versión King James usa la palabra celoso, porque esto se usa en el sentido de su diccionario, que significa protector y solícito. Esto es celos de un tipo admirable. También llama a Jerusalén Sión, que es el nombre especial que se le dio en vista de la gran bendición que recibirá en el milenio, el reinado de 1000 años del Señor Jesús después de la tribulación. Sión significa soleado, porque anticipa el sol de justicia, que se levantará a Israel con la curación de sus alas. Malaquías 4:2, ¿alguien puede leer? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa es la esperanza de Israel. Pero en este momento, hermanos, Israel no cree en el Señor. La palabra del Señor dice que el Señor traerá un nuevo tiempo para Israel. Pero como hemos estado viendo, hermanos, videos de predicadores que están yendo a predicar a Israel y los escupen, les dan con los pies, los patean. También usted lo estaba viendo, ¿no? Vi su nombre ahí. No aceptan, hermanos. Se enojan cuando el predicador les dice que Jesús es el Mesías. Se enojan. Se enojan cuando le dice el predicador que en su nombre hay salvación. Escucho las frases cuando las mencionan, más se enojan ellos. Y pasan unos haciéndole gestos indecentes o diciéndoles que se callen a los predicadores. Eso es en la actualidad. No acepta Israel a Jesús. Pero siempre yo tengo la certeza, por lo que pasa con Elías, que Elías dice: no hay ninguno ya, solo yo he quedado. Yo tengo la certeza que en Israel hay un remanente que también está clamando a Jesús. Hay un remanente en este momento que está clamando a Dios. Yo lo creo. Yo lo creo, porque del tiempo de los apóstoles, hermanos, Israel no aceptaba a Jesús, y había una iglesia que buscaba la presencia del Señor, y que no solo buscaba la presencia del Señor, sino que era llena del Espíritu Santo. Así que en estos momentos Israel está como desconociendo a Jesús, pero va a llegar el momento en que ellos acepten a Jesucristo, número uno, como Hijo de Dios, y en segundo lugar, como Rey de Reyes, como Mesías, como Salvador. Además, Dios anuncia su extremo disgusto con las naciones que estaban a gusto y aprovechándose sus prósperas circunstancias para oprimir a los judíos, porque estaban oprimidos y afligidos. Era cierto que Dios había estado disgustado con su pueblo y les había permitido sufrir
por su desobediencia, como hablábamos esta mañana de los jóvenes levitas que estaban en Babilonia, incluso usando a las naciones gentiles para castigarlos de muchas maneras, de modo que las naciones habían ayudado a Dios a castigar a Israel, pero sus corazones tenían una mala intención. Los corazones de ellos ya no decían, bueno, nos está usando Dios para castigar. No, había maldad en sus corazones, estando dispuestos incluso a apartar a Israel de ser una nación. Esta frase me suena mucho. No sé si a usted le suena en la actualidad. ¿Qué está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que dijo el que era presidente de Irán hace unos años? Vamos a borrar a Israel del mapa. ¿Se imagina? Que ya cuando los niños estudien, la idea de ellos, ¿no? La idea de ellos. Cuando los niños estudiaran un mapa mundi, ya Israel no existiera ahí. Yo conozco Israel. Es un pueblo pequeño. Pequeñito, ¿verdad? Sí, es pequeño. Pequeñito En mi libro de Atlas es un pueblo muy pequeño. y está en el centro de la tierra, como dice la palabra. En la actualidad no es diferente. Este presidente ya no está, Mohammed ya no está en Irán, está gobernando otro, pero el pensamiento de él es el pensamiento de la mayoría, tanto de Irán, Irak, Palestina, todos esos países árabes. El deseo de ellos es borrar a Israel. ¿Y cuál era el deseo de estas personas en este libro de Zacarías? También que Israel desapareciera. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo tremendo? Que se estaban aprovechando cuando Dios estaba castigando a Israel. El pueblo estaba afligido, estaba entristecido por la situación que estaba pasando, y los enemigos querían destruirlos de raíz. Muchas de las naciones en ese momento han tenido la misma cruel intención y en el momento del fin. Y esto va a llegar, quiero que, tal vez no le voy a cansar tanto con esta enseñanza, pero quiero que se lo guarde, que guarde esto en su mente, que esta misma ideología de destruir a Israel no se va a quitar el 2021, ni 2022, ni 2023, no se va a quitar, porque la palabra lo está profetizando. Esto va a llegar hasta el fin, hasta el tiempo del Armagedón. De hecho, se van a reunir ahí frente a Israel para querer destruirlo todas las naciones. El enemigo, el anticristo, va a llevar todas las naciones, las va a reunir para pelear contra Israel, porque esto que estamos leyendo, por eso me interesa decirlo, esto que estamos leyendo esta tarde, ese pensamiento e ideología va a llegar hasta el final. No se va a quitar ahorita. Ellos van a llegar. ¿Sabe quién lo va a quitar? Jesucristo. Jesucristo va a descender y va a pelear por su pueblo. Él es el único que va a quitar ese mal pensamiento del corazón de las naciones, de destruir a Israel, de quitarlo de la faz de la tierra. Con una amarga enemistad contra Israel han llegado las naciones y van a llegar esto hasta el fin. El rey del norte y sus ejércitos buscarán lograr la destrucción de Israel. Este no es el propósito de Dios cuando castiga a su pueblo. Dios no castiga a su pueblo para destruirlo. ¿Qué podemos nosotros, en lo particular, como cristianos, como conocedores de Dios, qué podemos recibir nosotros de esta palabra? Por ejemplo, esto no es el propósito de Dios cuando castiga a su pueblo. Y podemos mandarlo a nivel particular o nivel personal y decirle a usted, este no es el propósito de Dios cuando te castiga a ti.
y decirlo de manera personal y propia. Decirlo, este no es el propósito de Dios cuando Dios te castiga a ti, Johnny. Porque cuánto no hemos pasado por situaciones en donde Dios tiene que obrar, ya no con amor, ya no con esa ternura, porque llega un momento que lo cansamos, lo enojamos, lo indignamos. De hecho, la palabra dice que el Espíritu Santo se contrista y se va cuando nosotros fallamos. Entonces, cuando Dios nos castigue, cuando Dios te castigue, no lo está haciendo para destruirte. No lo está haciendo para decir, ya no quiero que exista. Lo está haciendo para que te vuelvas a Él. Lo está haciendo para que nos volvamos a Él. De esa manera Dios castigaba a Israel. Pero las naciones no lo entendían de esa manera. Por tanto, debía proclamarse a todo el pueblo que había regresado a Jerusalén con misericordia. Si estuvieran en un estado humilde para recibir misericordia, serían muy bendecidos. La casa de Dios se construiría en la ciudad y se extendería una línea sobre Jerusalén. Zacarías 2:1, ¿qué dice? En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta. 2:1. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, una medida que traía el varón para extender ese lugar. Se refiere a esta línea de medición que indica el interés vital de Dios en discernir la condición precisa de Jerusalén y bendecirla de acuerdo con su propia y sabia estimación a su debido tiempo. Nuevamente se le dice, termino con esta frase, hermanas, esta parte de Zacarías. Nuevamente se dice a Zacarías que proclame, alzando la voz para llamar la atención de todo su pueblo. Así dice el Señor de los ejércitos. Este nombre de Dios se enfatiza en Zacarías, Ageo y Malaquías, en un momento en que Judá estaba lejos de ser un anfitrión, pero se había reducido a un número muy pequeño. ¡Qué misericordia! ¡Qué prosperidad! El Señor consolará de nuevo a Sión y volverá a escoger a Jerusalén. El cumplimiento completo de esto solo será cuando Sión se convierta en verdad en la metrópoli soleado, la Sión de justicia del mundo. Será entonces cuando Jerusalén sea elegida por segunda vez como el verdadero fundamento de la paz, con cuyo nombre demostrará ser consistente durante la era venidera, el milenio. Hasta ahí quiero dejar esta parte, hermanos. Sión será hermosa, Sión será engrandecida, teniendo a su Rey Jesucristo reinando ahí con ellos. También, ya una vez unificado el pueblo, recuerde que los que no eran hijos vienen a ser hijos mediante la adopción de Jesucristo. Esto es lo precioso. Yo quiero terminar con esto diciéndole lo más hermoso para un cristiano que no es israelita es que Jesucristo ha hecho por medio de su sangre la adopción para que sea parte de ese pueblo de Dios. Ahora nosotros no somos israelitas, pero ahora somos parte de ese pueblo, ¿verdad? Por medio de la redención en Cristo Jesús. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene aceptando a Jesucristo como Salvador. Cuando tú aceptas a Jesucristo como Salvador, el Señor, por medio de su sangre preciosa, te adhiere a ese cuerpo.
que es la iglesia. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a continuar el próximo día con esta enseñanza, estudiando el libro de Zacarías. Y quiero concluir pidiéndole a los niños que sean ellos quienes concluyan este servicio cantando un canto o dos cantos para el Señor.